A ver, ¿qué te comento? Sé que muchos de los que acudís al canal sois fans de todos los músicos electrónicos, que si Daft Punk, que si Prodigy, que si Skrillex, que si... Pero para conocer de verdad lo que es la música electrónica, tenemos que retrotraernos a de dónde salió todo esto. Tenemos un problema porque la mayoría de los aficionados a la música electrónica se remontan a los orígenes de la música electrónica tal como la entendemos en un sentido comercial. Hablan de Kraftwerk, por ejemplo. Pero resulta que Kraftwerk solo fue un paso más en la orientación de la música electrónica hacia el gran público e ignoramos que hay pioneros anteriores que fueron abonando ese camino, que sin toda esa gente, todos los aficionados a la música electrónica, entre los que me incluyo, no seríamos nadie. Y los que habéis venido ya al canal alguna vez, quizás ya sepáis que yo soy máster en música electroacústica desde hace unos años. Por lo tanto, me da igual que os interese la composición, me da igual que os interese el análisis. Hoy vamos a hablar de música electroacústica. Porque para hablar de música electroacústica tenemos que ir prácticamente a finales del siglo XIX, cuando se encuentra la manera de obtener electricidad y de aprovechar esa electricidad para hacer ruido, básicamente. Ya hay intentos desde finales del XIX. En el siglo XX tenemos los primeros instrumentos electrónicos, el telarmonium, por ejemplo, un bicharraco muy interesante, el theremin, que muchos conoceréis, y el Ondas Martenot. Y por supuesto, desde que hay electricidad, todo el mundo está pensando a ver cómo puede grabar el sonido. Y es así como nacen los primeros sistemas de grabación, que también son fundamentales en la historia de la electrónica. Es el caso del disco de 78 revoluciones, el antiguo, que algunos llamamos de pizarra, no sé por qué. El telegráfono, que conseguía grabar el sonido en una especie de cinta, no la cinta magnética, sino una cinta de papel que se rompía todo el rato. Estamos hablando de cacharros que son del 1890 aproximadamente, y donde se consigue grabar muy bien el sonido es en la película de cine, hacia el 1930. Todo el mundo conoce El cantor de jazz, que es la primera película sonora de la historia, aunque no estoy seguro de que en esa película estuviese grabado el sonido directamente en la película. Me parece que estaba grabado aparte y luego se sincronizaba. En cualquier caso, para tener la posibilidad de tener un sonido grabado que sea manipulable fácilmente, tiene que crearse la cinta magnética, tiene que crearse el magnetófono hacia mediados de los años 30. Tiene que perfeccionarse porque no funciona bien el cacharro ese, y hasta finales de los años 40 no tenemos un magnetófono con una cinta magnética que graba bien y además puedes recortar y repegar. Esto es determinante porque en cuanto tú puedes grabar el sonido, recortarlo y repegarlo, ¿qué te detiene? Tu imaginación. Es decir, ya no tienes que tener a alguien que tenga una técnica sobrada para tocar lo que tú quieres que suene. Incluso no hace falta recurrir a los elementos de la tradición, no hace falta recurrir a la música tonal. Puedes probar a hacer música de otras 1000 millones de maneras, puedes trascender el total cromático, puedes trascender la creación física y directa del sonido. Se crean estudios en Europa para investigar todas estas cosas, a finales de los 40 y principios de los 50. En París se crea el primer estudio dedicado a la investigación en música electroacústica, y en Colonia, Alemania, se crea un nuevo estudio. En ese estudio de París trabajaron sobre todo Pierre Schaeffer, que fue el fundador, que era ingeniero, y Pierre Henry, que era músico. Entre músico e ingeniero, los dos le dieron vida a ese estudio. En el estudio de Colonia, los compositores que principalmente trabajaban eran Werner Meyer-Eppler, Herbert Eimer y Robert Beyer. Era como más colectivo aquello. Además, luego se unió uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX, que es Karl-Heinz Stockhausen, que estaba zumbado de la cabeza, pero no podemos negar que dejó absolutas obras maestras a la posteridad. Y ya desde el principio, os podéis imaginar, surgen las rivalidades entre ambos. Los franceses prefieren grabar sonidos y recortar las cintas y luego pegarlas para hacer sus creaciones, y los alemanes prefieren sintetizar sonido superponiendo osciladores para crear nuevos timbres. Es lo que se llama síntesis. Bueno, no duró mucho. A mediados de los años 50 empezaron a interesarse los unos en los otros y a dejarse de rigideces. Unos incluían grabaciones en su música y otros incluían procedimientos electrónicos en la suya. Esto se expande por toda Europa. El estudio de Milán fue uno de los más importantes. Ahí trabajaron Luciano Berio, Luigi Nono, y hasta el propio John Cage fue allí a hacer una obra. Todo esto se expande a una velocidad increíble. En una época en la que no existe internet, me maravilla, porque se crean dos grupos de investigación electroacústica en Estados Unidos. Uno experimental, donde estaba metido John Cage con sus amigos David Tudor y Morton Feldman, Music for Magnetic Tape, y otro grupo en el que estaban Otto Loenen y Vladimir Ussachevsky, que era más conservador. Querían hacer como música tonal pero con procedimientos electrónicos, y se llamaban simplemente Tape Music. Complicado esto, Tape Music y Music for Magnetic Tape. O sea, somos diferentes, pero luego al final os llamáis casi igual.
Bueno, en fin, tiene un problema y es que cómo pones esto en vivo, cómo pones la música electroacústica en vivo. Desde el principio la gran idea era, pues mira, la mezclamos con instrumentos en vivo, gente que esté tocando en el escenario y se integre con la música que suena. Porque claro, estar sentado en una sala escuchando música electroacústica así sin más es una sensación un poco fantasmagórica. Bueno, para mí no es. Pero claro, yo no soy normal, entonces... Uno de los pioneros en mezclar instrumentos acústicos con electrónica fue Edgar Varèse. Su obra Desserts para instrumentos de viento, percusión y electrónica se estrenó a mediados de los años 50 en París, en el Théâtre du Champs-Élysées, el mismo en el que se había estrenado La consagración de la primavera 40 años antes, y ahí dirigía Hermann Scherchen, que si sois muy melómanos lo conoceréis porque es uno de los grandes directores del siglo XX. De él es uno de los tratados de dirección de orquesta más reconocidos. Pero vamos, la obra fue abucheada por el público y vapuleada por la crítica. ¿Qué esperas? Varèse, ¿pa' qué te metes? Varèse puso la música que sonaba dentro del pabellón Philips que construyó Le Corbusier en 1958. Estaba basado en la estructura del edificio que Le Corbusier había creado a base de paraboloides hiperbólicas. Me extraña que no me haya trabado yo, como me llamo Trabas. Ahí dentro de ese pabellón sonaba su poema Electronique, distribuido en un complejo sistema de espacialización en una barbaridad de altavoces. Que por cierto, ese pabellón lo construyó Le Corbusier, ayudado de un arquitecto que trabajaba con él en aquel entonces, que era Yanis Xenakis, que también es uno de los grandes compositores del siglo XX. Que bueno, que en realidad no era arquitecto, era ingeniero, pero aún así contribuyó enormemente al desarrollo de la música electroacústica. Dio al repertorio musical grandes obras. No hace falta que mencione Metástasis, Acorripsis, Pitopracta, pero lo que es electroacústica tenemos Concrete PH, La Légendaire. Lo más importante que cabe decir aquí sobre Xenakis es que mientras ya se había labrado una carrera como compositor y como músico electroacústico, en los años 70, cuando Kraftwerk empezaban a hacer música, él ya estaba experimentando con medios informáticos para aplicarlos a la síntesis sonora, para generar sonido electrónico. Y esto abrió camino a la electroacústica moderna. Y la electroacústica moderna desde los años 80-90 se empezó a preocupar cada vez más en el tratamiento en vivo, en hacer que la electroacústica fuese un género musical representable en vivo. Y ya desde los primeros años del siglo XXI se pueden poner en práctica un sinfín de técnicas de creación electroacústica en programas que posiblemente conoceréis o habréis oído hablar como Max MSP, Super Collider o Pure Data. Y por supuesto, para darle forma a esta creación en vivo, a esta interacción sonora con los intérpretes y a este tratamiento del sonido en vivo y a todas estas técnicas electrónicas con el objeto de poder realizarlas en vivo de una manera orgánica y performativa, pues se recurre a placas de procesamiento o mini ordenadores. Todo el mundo ha oído hablar de Arduino o Raspberry. Bien, grosso modo eso es lo que quería contar hoy. Gracias por escucharme hasta el final, espero que te haya interesado. Si no te ha interesado o te interesa saber algo más, me pones ahí en los comentarios algo. Hazme así con el pulgar, dame un like de esos y suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao pescado.